8 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Esmirna, la iglesia que fue fiel. Esmirna significa en griego mirra, y la mirra en la Biblia es un símbolo de sufrimiento. A Jesús, cuando llegaron los magos a adorarle cuando él estaba recién nacido, le ofrecieron oro, incienso y mirra, y la mirra tenía su simbología cuando le era entregado, y esta era que estaban profetizando el sufrimiento del Mesías, el varón de dolores, experimentado en quebranto, que a través de su sufrimiento él expió nuestras culpas, a través de su muerte, su calvario que él sufrió. Así se llamaba esta ciudad, fíjate, es muy interesante. Esta ciudad estaba situada como a 60 kilómetros de Éfeso, eran vecinas. Y yo estaba pensando y decía, bueno, tan cerca la una de la otra, pero tan diferentes la una de la otra. Una fue infiel totalmente, dejó a Jesús. Pero estos de Esmirna, el Señor les dijo: ustedes han sido fieles. Esta ciudad existe actualmente bajo el nombre de Izmir, en Anatolia, lo que hoy es Turquía. Y tiene más o menos 2700 años que fue fundada. Y sigue en pie. De las 7 iglesias del Apocalipsis, esta es la única ciudad donde había cristianos en aquel tiempo, época apostólica, que permanece en pie. Cristo había guardado el candelero, pero el de Éfeso lo quitó. Esta ciudad era la más hermosa en aquellos tiempos y sigue siendo muy hermosa. De hecho, a mí algún día me gustaría ir a esa parte de Asia, conocer todas esas regiones, a ver si el Señor me escuchó, me quiere llevar. Pues esta ciudad era de las más hermosas en Asia Menor. Había una colina que cuando estabas en la ciudad pues se miraba esa colina, pero esa colina se llamaba Pagos, y en esa colina habían construido los esmirnos unos edificios maravillosos. Y se ganó el apodo, o le decían a esa colina Pagos, por sus hermosos edificios que coronaban la hermosura de esa ciudad. Le llamaban la corona de Esmirna. Entonces era muy famosa. Tenía 2 grandes templos paganos. Uno era en honor de una diosa llamada Roma, y la otra el otro templo era en honor del César, a quien adoraban como el Señor. Y esa iglesia fue fundada por Pablo en su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 53 después de Cristo, según Hechos 19. Y en esa ciudad de Esmirna nació uno de los cristianos que dejaron huella en la era apostólica. No aparece en las escrituras, pero en la historia se aparece. Ese discípulo de Juan el apóstol se llamó Policarpo, que llegó a ser obispo, que llegó a ser el líder principal en la iglesia y sobre los cristianos de Esmirna. Este discípulo de Juan sufriría el martirio posteriormente. Entonces, esto es a manera de introducción, pero vámonos a estudiar acerca de la iglesia que fue fiel. Capítulo 2, versículo 8,
dice así: escribe al ángel, al pastor, y entre ellos estaba Policarpo, ¿sí? Escribe al ángel, al pastor, al responsable de la iglesia. Dice: el primero y el postrero. Dice esto: Cristo es el primero y el postrero. Él es el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Y Él es el primero y el postrero. Él conoce el principio y el fin. Por lo tanto, Él conoce todo lo que hay en medio, entre el principio y el fin. Él te conoció y me conoció desde antes de haber nacido. Y como Él es el principio y el fin, no se le escapa nada. Él tiene todo en control. Él es el Señor de la historia. Todo está bajo su control. En Él, en Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que es el primero y el último, Él tiene todo en control. Él sabe cuántos días te quedan aquí en la tierra. Él sabe cuántos cabellos te quedan. Él sabe todo acerca de nosotros. Y eso habla pues del señorío de Jesús, de la soberanía de Jesús. Bueno, pues ese Señor, dice aquí, ese es el que le dijo a Juan: escribe y dile al pastor lo siguiente. Versículo 8, sigo allí: el principio y el fin, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. La frase estuvo muerto y vivió viene del griego eugéneto necros, que se tradujo por estuvo muerto y vivió. Pero está bien traducida, por supuesto, pero tiene también otros elementos. Significa muerto, sí, pero significa asesinado, pero por mano ajena, por mano enemiga. Pero dice, estuvo muerto y vivió. Y al haber pasado por la muerte y haber resucitado, dice la Biblia que venció la muerte. Y que todos los que hemos creído en Él vamos a vencer la muerte, porque vamos a morir físicamente, pero Él nos resucitará. Entonces el que estuvo vivo y murió y estuvo muerto, que ya sabe lo que es el dolor de la muerte, por eso Él dice en la Escritura que se compadece de nuestras debilidades. A veces cuando se muere un familiar lloramos, es normal. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, pero lloró no porque no había esperanza, sino porque Él estaba viendo en toda la extensión, en vivo, todo así, en toda la extensión de la palabra, lo que el pecado había causado. Y Dios nos creó no para la muerte, sino para la vida. Bueno, finalmente el que estuvo muerto y vivió, dice el versículo 8, dice esto: Dios está vivo y como vivo habla, ¿sí? Y cuando Él habla hay que poner atención. Si hoy te habla, no endurezcas tu corazón. Hay personas que dicen, es que a mí Dios no me habla. No, sí te habla, porque Él está vivo. Lo que pasa es que a veces el muerto eres tú, o a veces el que cortó la comunión con Dios eres tú, pero Él siempre está hablando, de alguna o de otra manera, siempre Dios habla. Entonces dice, el que estuvo muerto y vivió dice esto, versículo 9: yo conozco tus obras, he visto tus obras. El Salmo 139, déjame leérselo. Dice, yo conozco tus obras. Él sabe todo, porque Él es el principio y el fin. Él conoce lo que hacemos en público, conoce lo que hacemos en secreto, conoce nuestros más íntimos pensamientos. Él conoce porque Él nos ve. A los fariseos dice que cuando los miró, dice, sabían lo que estaban pensando y les decía lo que estaban pensando y se asustaban. ¿Quién le dijo esto? Pues imagínate, el formador, el creador del hombre, del ser humano, el que nos formó, ¿cómo no nos va a conocer? Y le dice a los cristianos de Esmirna, yo conozco tus obras, todo lo sé por lo que estás pasando, sé lo que estás sintiendo. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, todos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Fíjate qué maravilloso. Y él ya sabe lo que voy a decir. No está la palabra aún en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En otras palabras, se le fundieron los fusibles al rey David. Y a mí también se me funden al saber y al tratar de entender que Él sabe todo. Él sabe todo. No hay ninguna cosa que no sea descubierta ante Él. Dice la Biblia que todo está desnudo ante Él. No podemos ocultar absolutamente nada. Sabe lo bueno, sabe lo malo, sabe todo. Esa es una verdad que establecen las Escrituras que debemos de tomar muy en cuenta, hermanos. Porque aquí nos portamos re bien. Y aquí todos tienen cara de San Pillín. Todos tenemos cara de San Crisóstomo. Y las señoras de Santa Catalina. Y todas así bonitos y todos así. Sí, pero ¿y allá afuera? Bueno, Dios sabe todo. ¿O no sabían que sabía todo? El que todo lo sabe. ¿Sí sabían? Bueno, entonces dice, yo conozco tus obras. Estoy en el versículo 9 de Apocalipsis 2. ¿Qué más conozco? Yo te he visto. Conozco tu tribulación, dice. Tribulación se tradujo de la palabra slipsis y tiene 4 sinónimos muy interesantes. Uno es aflicción. Yo conozco tu aflicción, le dice. Yo conozco, otro sinónimo, tu angustia. Otro sinónimo es estrechez. Un cuarto es persecución. Entonces leemos así: yo conozco, yo he visto tu aflicción. Él ve cómo derramas tus lágrimas por el marido que no deja de ser cocodrilo. Se porta mal, te maltrata, y tú estás orando por él. Que Dios lo cambie o te lo cambie. No, eso sí, no. Pero Él ve tu aflicción, Él ve tu dolor, Él ve cómo lloras. ¿Sabían eso o no? A veces estamos esperando que los demás nos vean, pero a veces uno anda igual que usted. Y esperan de uno, esperan de otros. No. Esperen del que todo lo sabe. De Él esperen. Porque Él sí puede ver tu aflicción. Yo puedo ver nada más lo que está por fuera, pero Él conoce el interior. Él ve tu angustia, tu estrechez. Aquí estrechez es de presiones económicas. Faltaba para la comida. Y Él había visto que los cristianos en Esmirna estaban en esta situación. Estaban en persecución. Pero en el caso de los cristianos de Esmirna había una razón de por qué estaban así. Porque en ese momento, cuando se les escribe esta carta, ellos estaban bajo una cruel persecución por parte del Imperio Romano. Hubo 2 grandes persecuciones en esos tiempos hacia los cristianos de Esmirna. En la primera persecución, dice la historia, que murieron más de 1500 cristianos. La segunda persecución murieron más de 800 cristianos. Ya tú lo sumas y son bastantes cristianos que murieron por causa de haber sido fieles a su Señor. Entonces, Cristo estaba viendo que estaban sufriendo, les escribe esta carta y les dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que estás pasando, yo conozco tu aflicción, tu tribulación, tu estrechez. Pero ¿qué más conoció el Señor? Conozco tu tribulación y tu pobreza, le dijo. Ellos habían llegado a ser pobres materialmente por causa de la persecución. Porque al andar huyendo y andar de aquí para allá, los que los asesinaban, ellos no tenían trabajos estables. Los que tenían negocios se los arrebataba el imperio. Nadie les daba trabajo.
Y la palabra pobreza, yo conozco tu pobreza, viene del griego topegia, que significa literalmente suma pobreza material. Entonces aquí a mí me surgen unas preguntas que voy a lanzar así al aire. La primera es, ¿por qué si Jesús veía su suma pobreza material, por qué permitió y los dejó en esa condición? ¿Por qué? Eso a mí me intriga, ¿no? Va a haber respuesta al rato. Otra pregunta, ¿por qué los cristianos de Esmirna no reprendieron la maldición de la pobreza? Esa es una buena pregunta, ¿no? Otra pregunta, ¿acaso no conocían el evangelio de la prosperidad? Otra pregunta, ¿o ignoraban la confesión positiva, por medio de la cual ellos podían alejar la pobreza? ¿O de plano eran unos ignorantes y hoy nosotros tenemos más revelación? Esas preguntas son buenas. Otra pregunta, ¿por qué no ataron al demonio de escasez? Pues a mí me intriga todo esto, porque no se ve que hicieron ninguna de esas cosas que los cristianos de hoy solemos hacer, en una falta total del conocimiento de la soberanía de Dios, que es la próxima serie que yo les voy a dar, que ya me anda por enseñárselas, sobre la soberanía de Dios. Pero todavía esto va a tardar como 10 meses. No, fíjese, la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, todo lo contrario a la iglesia próspera de los laodicenses. Ve al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo número 14. 3:14. ¡Qué diferente! Fíjese, a la iglesia de Esmirna el Señor no le dio ni un pero, no le dio ni un reproche. Junto con la de Filadelfia fueron las dos únicas iglesias a las cuales el Señor no les reprochó nada. Si hubiera sido falta de fe, su pobreza se les hubiera reprochado, ¿no es cierto? No tuvieron fe. Yo los hice ricos. No les reprochó nada. Pero vamos a ver qué le dijo a los prósperos laodicenses. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el pastor es el responsable. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Otra vez, ahí está, yo conozco todo. Pero aquí les dice: yo conozco, te conozco, le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te conozco, le digo. Eres mitad cristiano y mitad mundano. Te conozco, no te hagas. Tú puedes engañar al pastor y a otros aquí hermanitos, pero te conozco. ¿Cómo la ves? Que no eres ni tibio ni caliente, eres un híbrido, medio cristiano y medio mundano. Vienes, me levantas las manos y luego vas y le levantas las manos al otro también. Al dios Mamón, ¿se acuerdan? Al dios de la riqueza. Vas y le sirves al otro. Yo te conozco, le dice, pero te voy a vomitar. Eso está fuerte. ¿Qué más? Porque tú dices, fíjate, tú dices, confesaban, hablaban, yo soy rico, aleluya, yo soy rico. Ahora, ¿tiene algo de malo en sí mismo ser rico? No, Dios enriqueció y bendijo a muchos en la Biblia, pero no a todos. La riqueza no es sinónimo de que estás bien con Dios, como tampoco la pobreza es sinónimo que estás mal con Dios. Si no, Cristo hubiera reprendido a los cristianos esmirnos. ¿Está bien dicho esmirnos? Esmirnianos. Porque tú dices: yo soy rico. Fíjate lo que decían ellos: y me he enriquecido, tengo fe, recibo todo, prosperidad, aleluya. Cristo se hizo pobre para enriquecerme a mí.
te has enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Y luego el Señor los desengaña y les dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Así estás. Bueno, pero de esos laodicenses no hay aquí, ¿verdad que no? Entonces, qué diferente eran los cristianos de Esmirna a los cristianos de la Odisea. Los de la Odisea eran ricos, habían prosperado, se sentían muy realizados, se sentían muy bendecidos por Dios. Pero resulta que muchas veces cuando la gente no sabe manejar la bendición de Dios, hacen a un lado a Dios, porque ahora tienen, no son capaces de depender cada día, danos hoy nuestro pan de cada día, sino ya están diciendo y pensando y creyendo que es por su inteligencia que han logrado. Pero la Biblia dice que no te olvides de Jehová tu Dios, que es el que te da el poder y la sabiduría para hacer las riquezas. Hay peligro en la prosperidad, hay un peligro. Entonces le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu aflicción, tu angustia, tu estrechez, tu persecución, tu suma pobreza, les dice. Pero luego en el versículo 9 dice, pero tú eres rico. Esa frase a mí me llama la atención, porque si lo comparamos con los parámetros del evangelio de hoy, que está todo diluido, todo torcido y por ningún lado, a ver, ¿cómo? Sumamente pobres, pero tú eres rico. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de riqueza era? ¿Material? Es obvio que no, porque ya le dijo, yo conozco tu pobreza, y ahí ya dije la definición, es suma pobreza material. Les escaseaba todo. Entonces aquí, ¿qué significa? Pero tú eres rico. Viene del griego ploutos, que significa riqueza abundante, que puede ser material, pero en el caso de los esmirnos era obvio que no era riqueza material, porque ya Jesús les dice, yo conozco tu suma pobreza, tu escasez, tu estrechez. Entonces, ¿a qué riqueza se refiere? ¿Cuáles eran las riquezas que poseían los cristianos de Esmirna? Ellos eran ricos en tesoros y riqueza espiritual, hermanos. Y yo quiero que ustedes sepan comparar. No hay ni un reproche de Cristo hacia los cristianos de Esmirna, absolutamente ninguno. Pero a los ricos de la Odisea sí. Que no se puede servir a dos señores, o amarás a uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y la riqueza, andar detrás de ella nada más y siguiendo acumulando, los había enfriado en su amor con Dios. Riquezas espirituales. Los esmirnos habían poseído las riquezas de la gloria de la herencia de Cristo. Ellos sabían lo que era esto. Y no todos los cristianos conocen las riquezas de la herencia en Jesucristo. Ellos habían alcanzado todas las riquezas del pleno entendimiento. Ellos habían conocido el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 2 y 3. Los cristianos en Esmirna habían resucitado juntamente con Cristo. Colosenses 3:1. Buscaron las cosas de arriba, donde estaba Cristo sentado a la diestra del Padre. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Juan el apóstol, que era el apóstol que supervisaba todas esas iglesias. Y cuando les hablaba de Jesús, les decía el apóstol del amor, les decía, hermanos, no se hagan tesoros en la tierra. Jesús lo dijo. Donde la polilla y el óxido corrompen, háganse tesoros en el cielo, donde nada les va a arrebatar, donde tengan su tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Ahí estará. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará.
tu corazón. Y ellos asimilaban, creían, recibían el Evangelio y comenzaron a caminar con fidelidad. Qué tremendos cristianos. Hace poco tengo un video que me regalaron por ahí, se lo pasamos a los estudiantes de la escuela bíblica hace poco, y en ese video aparecen varios hombres que dicen una de cosas totalmente contrarias al Evangelio. Y entre estos predicadores hay uno que se autodenomina evangelista y es famosísimo esta persona. Y él, sí, voy a citar yo textualmente lo que en el video él dijo, hablando del dinero y de la prosperidad. Él dijo: estoy harto de oír a predicadores y a cristianos que hablan de que las calles son de oro allá en el cielo. Estoy harto. Si yo vuelvo a oír semejante cosa, vomitaré. Yo no necesito el oro allá en el cielo, yo lo necesito aquí, yo lo quiero ahora, aquí. Y si alguien viene y me dice: ay, hermano, es mejor el tesoro allá en el cielo, y si vienen conmigo y me dicen eso, les voy a dar una patada. Esos son los laodicenses. Así es. Versículo 9. Sigo allí en el versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu suma pobreza material, pero tú eres rico espiritual. Pero también dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que resultaba es que allí en Esmirna había una comunidad judía también, y había sinagogas, y había judíos que se convertían al cristianismo, pero pervertían el evangelio de Cristo, y terminaban añadiéndole al sacrificio de Cristo los rituales de la ley, y terminaban finalmente siguiendo más las tradiciones de los hombres, ideas de la mente humana, y finalmente terminaban haciendo más cosas, más caso a las insinuaciones de Satanás que al evangelio de Jesucristo. Por eso dice: y también conozco la blasfemia de los que se dicen somos pueblo de Dios, pero yo no soy su padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo? Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Hijos de Abraham no tienen nada, porque si fuesen hijos de Abraham, ¿por qué me queréis matar? Porque si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero me queréis matar. Y debo decirles que vuestro padre es el diablo, les dijo. Entonces yo conozco a todos esos que se dicen que ser de mi pueblo y no lo son, sino sinagoga, nido de víboras, sinagoga de Satanás. En otras palabras, esta es una revelación. El Señor conoce a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Él conoce a las iglesias que son verdaderas, pero también conoce a las iglesias que se dicen que son, pero no son, sino sinagoga de Satanás. Eso está fuerte. Iglesias donde creen más en la hechicería, en la brujería, que en la palabra de Dios. Tráigame una foto de su enfermito y ahí le va el pañuelo y ahí le pura brujería, hermanos. No más que cristianizada. Pero él conoce los verdaderos cristianos, conoce los verdaderos, pero también conoce los falsos. Versículo número 10. Fíjate lo que le dice el Señor a los cristianos: no temas en nada lo que vas a padecer. A ver, esto me intriga también. No temas en nada, no tengas miedo, porque el temor inhibe, ¿sí? El temor te hace quedarte estático. Por temor no haces lo que el Señor quiere que tú hagas.
Por temor, el temor nos perjudica tanto. Y el cristiano debe ser una persona de fe, lo cual los cristianos de Esmirna tenían. Por eso, aún así el Señor les dice, mira, no temas en nada. Pero esa frase, no temas en nada, implica que en la misma palabra les está dando una seguridad. Porque Jesús había dicho, cuando caminó aquí en la tierra, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es lo mismo, no temas, yo he vencido al mundo. ¿Ah? No tengas temor. No temáis, manada pequeña, dijo. No tengan miedo. Alguien se puso a contar las veces que dice la Biblia, no temáis, y encontró 365 citas de la frase, no temáis. Qué interesante, ¿no? Una para cada día del año. Yo no sé cómo le hizo que se puso a contar todo este cristiano. Y de ahí se corrió esa información. Yo no lo he comprobado, pero lo creo. Porque donde quiera, por todos lados dice, no temáis, no temáis. Y les vuelve a decir aquí, no temas en nada. Pero fíjate lo que les dice Jesús, lo que vas a padecer. Ahora, si eso Cristo lo dijera por el Espíritu a los cristianos de hoy, lo primero que haríamos era reprender a Satanás. Lo primero que haríamos era atar al diablo. Lo primero que hacíamos era cancelo esas palabras. No las recibo. Luego empezamos con esos rollos. No temas en nada, le dice, lo que vas a padecer. Esto demuestra que Jesús tiene todo bajo control, hermanos. No temas, porque nadie te va a arrebatar de mi mano. Pero la pregunta aquí que a mí me interesa, y yo me la hice, pero ¿por qué permitió Cristo que sufrieran los cristianos de Esmirna? ¿Por qué permitió? Tiene que haber un propósito, ¿no creen? Tiene que haber una respuesta. Pero la pregunta sigue siendo actual. ¿Por qué permite el Señor que suframos en ocasiones? Pues fíjense que hay abundante respuesta en la Biblia. Y yo les voy a dar nada más, por lo menos les voy a dar 5 propósitos que el sufrimiento que Dios permite en sus hijos. Ahora, hay que saber distinguir. Cristo sufrió, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Pero el castigo que nosotros merecíamos fue sobre de Él. Y por su llaga fuimos todos sanados. Pero ahí todo el contexto y la referencia es libertad y sanidad respecto a la esclavitud y a los dolores del pecado y de la muerte. Pero Jesús, si así hubiera sido, como algunos predicadores lo interpretan, diciendo que los cristianos no debemos de sufrir porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y lo interpretan mal. Porque desde el inicio de los cristianos, de la era cristiana, no fue otra cosa más que persecución. A Esteban en su primer mensaje lo apedrearon y murió. Cristo mismo, el varón de dolores, cuando escogió a Pablo, que se le apareció y quedó ciego, Jesús le dijo a un discípulo llamado Ananías, ve y ponle las manos a Pablo para que reciba la vista, Saulo. Y dice, Saulo, ese es el que nos persigue, Señor, ¿cómo yo voy a ir a ponerle las manos? ¿Me va a poner una corretiza? Y le dice el Señor, no te preocupes, ya está transformado, le dice. Porque no, ve y no dudes, ponle las manos, dice, porque instrumento escogido me es este. Y luego añade, Hechos 9, y yo le enseñaré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otra parte, Pablo dijo, ya convertido, dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al final y entremos al reino de Dios. Es necesario. Entonces, 5 propósitos, hermano. Porque el Señor les dice, no temas en lo que vas a padecer, pero vas a padecer. Y mientras que los cristianos que quieran ser fieles no entiendan esto, se van a frustrar. No hagan caso de ese falso evangelio.
Porque esos que pregonan dicen que no te debes de enfermar, que no te debes de sufrir y que debes de ser rico. Bueno, cuando ellos se enferman, se van al hospital y dicen que andan de gira. Pues claro, ¿cómo va? Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace un par de años, murió un predicador de esos de la superfe y de la prosperidad y que no recibo nada y que no sé qué. Murió de cáncer. Cuando yo me entero que muere de cáncer, lo primero que pensé fue en su congregación. Yo dije, ¿y ahora qué les van a decir? Porque no era muy grande de edad. Ya podía ver yo a los miembros de esa congregación diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Atamos y con 3 nudos. Cancelamos, rechazamos, no aceptamos, confesamos y nuestro pastor se murió de cáncer. Si el pastor, que era nuestro maestro y nos enseñó, se murió de cáncer, ya oigo a las ovejitas desesperanzadas diciendo, ¿qué me espera a mí? Ese es la gran falacia y el gran error de esas doctrinas, hermano, que engañan a la gente. Pero la Biblia no esconde este punto. 5 propósitos, ahí van, que tiene el sufrimiento. Número 1, nos acerca más a Cristo y nos afirma más en Cristo. Romanos 8:35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego viene una lista grande. Fíjate, ¿quién nos separará? No, al contrario. A más persecución los cristianos fieles se agarran más de Cristo. A más estrechez, más escasez se aferran más con fe a Cristo. Fíjate lo que produce. Y Dios permite para acercarnos más a Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego comienza la lista. Tribulación, ¿qué más? Angustia, ¿qué más dice? Persecución, hambre, desnudez. Vean los cristianos lo que pasaban, hambre, no. Desnudez, tampoco. Peligro, no. Espada, no. Por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que todas esas aflicciones, sufrimientos, estrechez, tribulación, prueba, escasez, nos agarramos más de Dios. Eso es del cristiano fiel. Y nos afirma más en Dios. Siempre en toda la historia, los verdaderos cristianos, cuando tienen este tipo de problemas, se agarran más de Dios, se afianzan más de Dios, como Pablo, cuando el aguijón aquel, bástate mi gracia, pues me agarro de tu gracia. Y luego dice, más bien ahora entonces, como ya entendí, me gozo en mis debilidades. Y ahí debilidades significa enfermedad. Me gozo que a pesar de que estoy enfermo, dice, ya no puedo confiar en mí porque este cuerpo se cansa, se enferma, pero ahora, dice, la gracia de Dios es poderosa y actúa poderosamente en mí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Había descubierto uno de los secretos que pocos cristianos sabemos. Les estoy dando un buen filetito, hermanos, se me vayan a atragantar. Que el Espíritu Santo les revele. Número 2, segundo propósito del sufrimiento, nos identifica con Cristo. O sea, nos identifica, nos unimos así con Cristo. Sabemos lo que Él sintió, porque Él dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, significa los odia, los rechaza, los persigue, y por esa persecución y rechazo ustedes sufren. Sabed, dijo, que a mí me aborrecieron primero. Y luego le sigue enseñando ahí. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me lo hicieron,
se los van a hacer a ustedes. Y eso causa dolor y sufrimiento, pero nos identifica con Cristo. Ahora, cuando los cristianos, los primeros cristianos, sufrían por causa de Cristo, ellos tenían algo que nos hace falta a los cristianos de hoy. Dos ejemplos. Uno, Pablo y Silas andaban predicando, pero no les gustó. Ahí en Hechos 16, no les gustó que dijeran que la diosa Diana no servía para nada. No les gustó porque les estaba echando para abajo la venta de las reliquias. Y los agarraron, y los azotaron, y los metieron al calabozo de más adentro. Y dice que a medianoche, Hechos 16, Pablo y Silas estaban llorando. ¡Ay! ¿Por qué a mí? Yo soy hijo del rey. No entiendo, Señor, por qué si me mandas a predicar, ¿por qué permites que nos hayan dado una tranquiza por causa de tu nombre? ¿Así estaban? Y luego Silas, ya ves, por hacerte caso, tú me dijiste que Dios me iba a prosperar, tú me dijiste que la superfe, tú me dijiste, mira nomás donde estoy en la cárcel. Y las ratas subiéndose arriba de ellos. Ay, porque las mazmorras de aquel tiempo eran, si las de hoy son horribles, de aquel tiempo olvídense. ¿Estaban así ellos? No. Bueno, ¿de qué estaban hechos esos cristianos? Yo les voy a decir de qué estaban hechos. Estaban hechos de un material tan diferente. ¿Por qué? Porque su conocimiento y entendimiento de la soberanía de Dios era muy amplio, cosa que a ti y a mí nos falta entender. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Otro ejemplo, los discípulos, todos los apóstoles, dice que los agarraron y les dijeron, les prohibimos que hablen en el nombre de Cristo. Ya llenaron todo Jerusalén aquí de su doctrina. Dice, no, pues no, nosotros le vamos a hacer caso a Dios antes que a ustedes. Y dice, no nos van a hacer caso. No, y los agarraron y les pusieron otra tranquiza. Los persiguieron, los golpearon. Y luego los soltaron porque tenían temor del pueblo. Dicen, no, se nos van a echar los cristianos encima. Pero los cristianos no somos revoltosos así como ciertos políticos ahí que andan asusando a su gente. Y dijeron, bueno, ok, los dejamos ir, pero ya no hablen en el nombre de Jesús. Y dijeron, nosotros vamos a seguir hablando, dice Pedro. Y dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por Cristo. Salieron todos azotados. Yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan, oye, ¿qué tan profundo está aquí? Dice, ay Pedro, te dieron duro, pero mira ahorita, aleluya, gloria a Dios, todo por Cristo. No, hombre, los cristianos de ahora, apenas te dice algo tu abuelita, tu suegra, eres un aleluya, y ya están sufriendo. Ya no voy, ya no voy, dicen. Si de esto se trata, ya no voy. Y lo que a muchos les sucede, no, pues a mí me dijeron que Dios quería bendecirme y pues no veo nada. No, y aquí nos hablan de que pues a lo mejor voy a sufrir. No, yo mejor me voy de aquí. Chao. Hay muchos lugares donde sí te quieren hacer rico, pero cuando ves la realidad de las cosas, por eso hay tanto desertor del evangelio, hermanos, porque al no conocer la profundidad de la soberanía de Dios, del por qué permite, se frustra la gente. Repito, los cristianos de Esmirna, el Señor no les reprochó nada. Número 3 del propósito del sufrimiento, afirma nuestra fe. Nos afirma en la fe. En Romanos 8:18, Pablo dijo lo siguiente: mas tengo por cierto, entiendo, que las aflicciones, la estrechez, el sufrimiento, las aflicciones del tiempo presente, dijo, no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente. Por eso Cristo le dijo a los esmirnos: yo conozco tus obras, conozco que sufres, conozco que lloras, eres pobre, pero eres inmensamente rico, tan rico espiritual, que mira, te voy a decir algo, no tengas miedo, pero vas a padecer. Cuarto propósito, nos forma carácter. Se va formando en nosotros el carácter de Cristo. Romanos 5, versículos 3 y 4 dice: y nosotros nos gloriamos, eso significa nos gozamos, nos alegramos, en las tribulaciones. Y esa es la misma palabra que aparece allá en Apocalipsis. He visto tu tribulación, tu estrechez, tu sufrimiento. Fíjate, nos gozamos en esa estrechez, en ese sufrimiento, decía Pablo. Pero luego añade un verbo muy importante ahí en Romanos 5. Dice, sabiendo, digan todos sabiendo. El saber y el conocer es lo contrario al ignorar y a la ignorancia. Entonces, Satanás de lo que se aprovecha en la vida de muchos cristianos es de su ignorancia. Pero el culpable de que un pueblo sea ignorante es el pastor. Por eso nos va a pedir cuentas, hermanos. Y Pablo dice, sabiendo, nosotros lo sabemos. Él fue el que escribió Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos, otra vez, conocimiento de la soberanía de Dios, de los propósitos de Dios. Sabiendo que la tribulación, dice, produce. ¿Así están leyendo? ¿Me están siguiendo ahí en Romanos? Mueva su Biblia lo más rápido que pueda. Sabiendo que la tribulación produce, esta palabra significa se transforma en algo. La tribulación produce en nosotros, hay una transformación interna para el que sabe y conoce. Produce, ¿qué produce? ¿En qué se transforma? En paciencia. Paciencia se tradujo de una palabra griega que significa, fíjese qué interesante, significa estatua. Yo dije, ¿estatua? Pues sí. ¿Cómo está una estatua? ¿Ha visto alguna vez una estatua? ¿Cómo está una estatua? ¿Cómo está? Firme, no se mueve, siempre está así. Fíjese qué interesante. De ahí se tradujo la palabra paciencia. O sea, significa que vas a estar ¿cómo? Firme, como estatua, que nada te mueve. ¿Entendiste? Fíjate todo lo que produce, el carácter se transforma en paciencia, y la paciencia se transforma y produce, ¿qué dice ahí en sus Biblias? Prueba. Pero la palabra prueba, a veces que las traducciones, ese es el problema. Está bien traducido, pero cuando nos vamos un poco más hacia adentro y buscamos el significado más amplio, esto se tradujo de la palabra dokimé, que significa experiencia. Ay, a ver. ¿Cómo? Sí. La tribulación, Pablo sabía que cuando sufría se identificaba con Cristo y sabía que Dios tenía todo en control, que nada era sin que Él lo permitiera, y que Pablo sabía que estaba formando a Cristo en las vidas de ellos. Y Pablo decía, por eso me gozo, porque entiendo que Dios me está formando. A veces me duele, porque también el Señor al que ama disciplina. Me duele, pero la tribulación me produce firmeza. Y la firmeza es aguantar las circunstancias que se presentan en tu vida. Y esto te da la experiencia. Pero también significa aquí prueba de carácter. Te da la experiencia y va formando carácter en ti. ¿Carácter qué? Cristiano. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia.
Y vaya que se necesita paciencia en las pruebas, ¿o no? Y vaya que se necesita paciencia cuando tú estás en una estrechez económica. Tú quieres Dios te conteste una oración ya, aquí y ahora, dices, ya, y hasta le cuentas a las 3 y no sé cuánta cosa. No, Dios va a contestar cuando quiere, porque Él, pero si nosotros no entendemos si nosotros no sabemos que Él está tratando con nosotros, nos vamos a frustrar y no vamos a entender. Y por eso nos desviamos, porque empezamos a comprar oraciones mágicas y empezamos a consultar a los adivinos del cristianismo, profetíceme, dígame. Y claro, estos pues les encanta, y yo veo prosperidad en tu vida, es lo primero. Parecen Walter Mercado esos. Pero ninguno hasta donde yo he conocido, porque yo los oigo a veces estoy en eventos donde yo estoy predicando junto a esas personas y siempre todo es súper bendición. Casi nunca he escuchado que diga, Dios me está mostrando que vas a padecer una gran tribulación. No, pues eso no vende. No, pues ¿cómo? Eso pues a nadie le gusta, y lo primero que dicen es, un falso profeta, me está profetizando que voy a pasar una prueba grande. Pero todos te dicen, yo veo tu negocio, va a prosperar, y hasta le hacen, y la gente, aleluya, gloria a Dios, pero al rato que nomás nada, se frustran y dicen, no, el cristianismo no es para mí, bola de mentirosos, dicen, y ya nos embarran a todos ahí, como falaces y mentirosos y abusadores. ¿Serán todos los cristianos igual? No, los de Éfeso eran muy distintos a los de Esmirna. Muy distintos. Quinto propósito. Fíjate, cuando sufrimos, cuando tenemos problemas, pero estamos firmes, tenemos esperanza, tenemos fe, y la gente está viendo. Una de las maneras en las que sufrimos es cuando se muere un familiar. Y pues nos duele. Yo acabo de perder a mi padre. Siempre se sentaba allá y a veces ya no está, ya no. Llegó a mi casa, él vivía conmigo y de pronto, no sé, ya no está. Pues se siente tristeza. Pero adentro, en lo profundo del espíritu, hay gozo y paz. ¿Por qué? Porque sabes que está con el Señor. Pero fíjate, Pablo dijo, las aflicciones, el sufrimiento que estoy padeciendo, les dijo a los filipenses, han redundado más bien en la extensión del evangelio. ¿Cómo es eso? Mira, en pleno siglo XXI siguen asesinando cristianos en Chiapas. Nosotros porque estamos acá en otra parte de la ciudad y pues nosotros aleluyita y gloria a Dios y todo, ¿no? Pero allá siguen matando pastores, hermano. Yo estoy al tanto de todas las noticias. Allá persiguen a los cristianos. Todos esos expatriados que les llaman o desechados que los echan de las comunidades en Chiapas son por ser cristianos, hermano. ¿Sabían eso o no? Bueno, tienen que saberlo. Y sobre el que se van muchas veces es sobre el pastor. Pero fíjese lo que sucede. En lugar de disminuir la fe y la confianza y el fervor de esos cristianos, al perseguirlos, quitarles sus tierras, matar al pastor, se multiplican los cristianos. A ver, explíqueme eso. Eso sucedió en la iglesia primitiva. Vino persecución y querían exterminar la secta de los cristianos, decía Saulo. Y se encontraban con que mientras más los perseguían, más se multiplicaban y más se multiplicaban. Y cuando Nerón quemaba a los cristianos, los encendía como antorchas humanas para iluminar el pasadizo hacia su palacio donde se construyó el hoy Vaticano. Morían cantando los cristianos y Nerón se golpeaba la cabeza. ¿Y estos qué tienen?, gritaba el Nerón. ¿Cómo es posible que están sufriendo y están cantando? Y hay infinidad de historias, hermano, donde los soldados romanos, cuando miraban aquello, tiraban sus escudos y sus armas y se ponían en las filas de los cristianos.
¿Tú traicionas a Roma? Sí, me hago cristiano. Hoy, mejor le sigo, hermanos. No, ya, mejor le seguimos adelante. Primero de Pedro 4:12. Primero de Pedro 4, versículo 12. Fíjate lo que dice aquí. Amados, ¿ya lo encontró? Amados de Dios. Eso significa amados de Dios. Ay, pues alguno dirá, pues no me ames tanto, Dios. Porque tenemos el concepto de que amar es tolerar todo y que todo. Tú amas a tus hijos y les das todo y se portan mal y te jalan la lengua y tú, porque son tus hijos y los amas y los dejas que hagan, ¿verdad que no? Pues tampoco Dios, fíjate. Somos amados de Dios, pero pues como somos sus hijos, nos trata como hijos y a veces sufrimos, pero con esos propósitos. Pero noten aquí, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, ¿qué me está pasando? Ay, a ver, vamos a hablarle al pastor. Pastor, me corrieron del trabajo. Ah, pues dale gracias a Dios. ¿Qué? Me voy a otra iglesia. Me voy a otra iglesia. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Que me ponga a llorar contigo? Pues te voy a dar palabras de fe, lo que dice la Biblia. Siempre que alguien viene así, le digo, oye, ¿no será que Dios te quiere dar otro mejor? Ay, pues sí, ¿verdad? Pero a veces se tarda 1 mes y 2. ¿Ya encontraste trabajo? Todavía no, pero Dios me lo va a dar. Yo espero la reacción y cuando veo esa reacción, tiene fe. Tiene confianza, sabe. Dice, no les sorprenda del fuego de la prueba que les ha venido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pues se murió mi papá. Y apenas anoche estaba hablando con él. ¿Se murió tu papá? Sí. ¿Cuántos años tenía ya tu papá? 180 años. Y estás sorprendido de que el anciano de tu papá se murió. Mi papá ya era un anciano. ¿Saben qué? 2 años atrás, Dios me habló, me dijo, compra un pedazo en el panteón. Así me dijo. Y fíjense qué cosas. En eso llega una hermana que vende esas cosas. Entonces yo dije, no, si es de Dios. Y pues lo agarré en oferta. Y me preparé porque me dijo, prepárate. Fíjate qué interesante. Entonces cuando mi padre muere, ¿por qué había esa paz? Porque no es extraño. Porque es algo de la vida. ¿Hiciste tu testamento? Pues sería bueno que lo hicieras, ¿no? Porque luego dejan un chorro de broncas y se pelean todos ahí. Hagan su testamento. Dice, uy, el pastor ya nos está mandando hasta el cajón. Les estoy aconsejando, hermano. ¿Cuántos tienen broncas porque los padres murieron? A ver, sean sinceros. Y dejaron intestados. A ver, levanten las manos. Ven nomás. Son poquitos. Pero hay broncas con eso. Bueno, no les sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense el 13. Sino, ¿qué dice? Gozaos. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hacía Pedro? Porque sabían. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Imagínate cuando lo veamos venir. Vas a decir, no hombre, todo lo que sufrí no se compara. Eso es lo que decía Pablo. Esta leve tribulación momentánea, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que va a manifestarse con nosotros. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
El jueves recibí un recado de una ciudad, no voy a decir cuál, de parte de un apóstol. No lo conozco, no sé quién sea, pero el recado que alguien me lo entregó decía: dile a ese Chuy Olivares que le está prohibido venir a los Estados Unidos. Le digo, ¿prohibió? Y el hermano le preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué se corrompe a los hermanos? Ese está levantando polvo. Pues a lo mejor se le está cayendo el negocio al tipo y está diciendo que yo estoy levantando polvo. Ahora fíjate bien, hermano, fíjate bien, qué cosas, Yo me quedé y me dice el hermano, ¿y tú qué piensas? Dice, no, pues ¿cuál corrompiendo el evangelio? Al contrario, nos abren los ojos. Pero fíjate qué interesante, ¿por qué? Yo he pensado, 3 amenazas de muerte. ¡Qué ridículo! 3 amenazas de muerte por predicar lo que estoy predicando. 3. Tú dices, bueno, yo reflexiono y digo, esos que me amenazan, esos no son hijos de Dios. ¿Cómo un cristiano va a amenazar de muerte a otro? ¿Cómo? Esos son hijos de la serpiente. O son falsos profetas, o son falsos apóstoles, o son cristianos que andan en la vanidad de su mente y se les expone los escritores, no les gusta y piensan que nos van a intimidar. ¿Saben lo que me hace a mí eso? ¿Vieron cómo me da miedo? Que hasta guardaespaldas traigo. ¿Sí sabían que traigo guardaespaldas, no? Traigo unos ángeles tremendos y esos no me cobran nada. Esos gratuitos son los que Dios se me... No, hombre, hermano. Fíjese, qué ridículo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Estoy en el 14. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Y dice que el que odia a su hermano es un homicida. ¿No es cierto que dice así, Juan? Entonces hay 2 maneras de padecer: por causa del pecado de la carne y de la desobediencia así tonta, sin sabiduría, o por causa de Cristo, porque quiere seguir a Cristo. De modo que ninguno padezca como homicida o como ladrón. Hay veces, hermano, que gente me llama y dice, hermano, pues tengo un familiar en la cárcel, ¿no conoce allá un abogado? Le digo, a ver, el que está en la cárcel es cristiano. Pues sí, ya recibió a Cristo y pues sí, venía aquí o iba a otra iglesia y a ver, ¿y por qué está en la cárcel? No, pues lo acusan de que robó. Entonces yo les digo, mira, sí conozco un abogado, no, mejor no lo voy a decir porque luego lo aprovechan muchos. No lo voy a decir, pero sí voy a decir lo siguiente. Y luego yo les pregunto, oye, ¿de qué lo acusan? De robo. Te pregunto, dime la verdad, ¿robó sí o no? No, pues sí, la verdad sí, pastor, pero ayúdeme para que lo saquen. No te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque si violó la ley. Y no te recomiendo al abogado. Además, el abogado con el que yo platico me ha dicho, mira Chuy, cuando son culpables, adelántales, yo no los voy a defender. Si son culpables, que paguen. Yo no voy a hacer argucias legales, yo no voy a ser el abogado del diablo. Que se queden ahí. Así es que si alguno necesita abogado y es culpable, ni vengan. Que les voy a decir eso, y aunque yo se los mande, lo primero que te dice este hermano, este abogado, te dice, quiero que me hables con la verdad. ¿Fraudió tu esposo, sí o no? No, pues sí, pero pues ahí está la camioneta, ahí está la casa y la casa de la playa para venderla y no lo defiendo, agárrate a tu abogado. Si es culpable, no. ¿Por qué? ¿Están entendiendo? No, tiene que pagar la deuda. Pero hay abogados que sí, pero esos, bueno, ya mejor le seguimos. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Ya ven, suegras?
Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, escuchen, padece como cristiano, no se avergüence, aleluya, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 19, ahorrando un poco de tiempo. De modo que los que padecen, sufren, hasta lloran. Pero vean la frase que viene a continuación. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué? Te ato, cancelo, rechazo. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Que yo padezca. Bueno, bórrale allí pues. ¿Se fijan cómo muchos cristianos están en ese gran error? Y mira, cada vez que yo predico las escrituras, y cualquiera que sea el tema, siempre sale el punto. Siempre sale. ¿Ustedes creen que es casualidad? Por supuesto que no. Porque por causa del engaño los hijos de Dios sufren. Pero si alguno padece según la voluntad de Dios. Y yo pienso en Job, y en Pedro, y en Pablo. Wow. Pero si alguno padece según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso dice, hermanos. Segunda Timoteo, rápido, capítulo 3, versículo 10. Segunda Timoteo 3, 10. Perdí la noción del tiempo, los que están ahí en el sonido. Dime cuánto me queda, ¿no? Como siempre traigo un relojito, pero hoy se me olvidó el relojito. Segunda Timoteo 3:10, ¿ya lo encontró? ¿Eso queda? Bueno, a ver cómo le hago. Segunda Timoteo 3:10. Mira, me voy a ahorrar, vámonos hasta el versículo 12, 3:12. Ustedes pues leen desde el... Bueno, lo voy a decir, total. 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, le dijo Pablo a Timoteo, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que ¿qué? Quieren. ¿Cómo se entiende eso? Mira, nada más trata de ordenar tus pasos y te echas al mundo encima. Nada más empieza a caminar en santidad y te echas al mundo encima. Empieza a caminar en integridad, con corazón recto delante de Dios, en honestidad, y te echas encima a tus compañeros de trabajo y a algunos cristianos en la iglesia, a los carnales, y van a empezar, ay sí, se cree muy santo, ay sí, mucha Biblia, ¿verdad? Lee mucha Biblia el hermano, ay, hasta en la escuela bíblica se metió, y empieza la carrilla. Déjalos a esos, no les hagas caso. Esos son híbridos, medios cristianos y medios mundanos. Pero si tú quieres ser igual a ellos, no vivas piadosamente, vive como ellos, y vas a ver que el mundo te sonríe y hasta Grammys te entregan. Coquetea con el mundo, hazte amigo del mundo, pero habla en contra del mundo y te lo echas encima. Vive como Cristo quiere que vivas y te echas al mundo encima. Pero no todos quieren. Volvemos a los Esmirnos. Vamos rápido. Versículo 10. No temas en lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo. Pregunto, ¿por qué no hicieron guerra espiritual los de Esmirna? ¿Por qué no ataron al diablo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús permitió que Satanás echara a la cárcel a algunos? La respuesta está en el mismo versículo 6. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, lo cual habla de que las pruebas pues no son eternas. Hay pruebas, luego viene un tiempo de solar, luego una prueba y luego un tiempo de paz. Porque si no, imagínate, Dios es sabio. Pero esta palabra probados, para ser probados ¿por quién? Por Satanás. Pero aquí probados
viene del griego peirazo, que significa tentar, significa incitar. Y Satanás es el único que tienta e incita para lo malo. ¿Cuál era la tentación aquí que el Señor estaba permitiendo que Satanás hiciera con los cristianos? Incitarlos a qué, tentarlos a qué. ¿Saben a qué? A que negaran a Cristo, a que renegaran de Cristo, a que se olvidaran de Jesús. Policarpo, ¿se acuerdan que lo mencioné al principio? Este hombre fue condenado a la hoguera por negarse a decir que César era el Señor. Y el procónsul de ese tiempo le dijo: Policarpo, maldice a Cristo y te pongo en libertad, le dijo. Y Policarpo le contestó: tengo 86 años sirviendo a Cristo. Se convirtió de niño. Tengo 86 años sirviendo a Cristo y ningún daño he recibido de Él. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y Rey que me ha salvado? Y este héroe de la fe murió cantando mientras las llamas consumían su cuerpo. Versículo 10. Satanás los va a echar a la cárcel, van a ser probados, va a incitarlos a que me nieguen. La prueba será limitada, pero les dice al final: sé fiel hasta la muerte. Creyente es el que cree. También el diablo cree. El diablo no es ateo, pero un creyente fiel es distinto. ¿Por qué? Porque un creyente cree, pero un creyente fiel es aquel en quien se puede confiar. Creyente es alguien que cree en Dios y se fía en Dios, fía de Dios, confía en Dios. Pero un creyente fiel es en el que Dios confía. ¿Entendieron o no? ¿Me expliqué? Tú puedes ser creyente, pero Dios te confiará. ¿Confiará en ti Dios? Ese es el punto. Los efesios no fueron fieles, dejaron el primer amor. Pero el Señor les da una promesa para terminar en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le dice. Y era una alusión a la colina hermosísima de Pagos, allá en Esmirna, donde estaban aquellos majestuosos edificios que eran llamados la corona de Esmirna. Pero esta corona de la vida que el Señor les está prometiendo, la mente de los efesios que sufrían se fue a la colina de Pagos y dijeron: qué hermosa es la corona de Esmirna. Pues yo les voy a dar la corona de la vida eterna. Y esta es una corona incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, reservada para vosotros en los cielos. Esa era nuestra corona, decía. No nos importa pues entonces qué pasa aquí en la tierra. Recibiremos la corona de la vida a los que son fieles. Y termina el versículo 11 diciendo: el que tiene oído. ¿Qué significa esa frase? El que tenga discernimiento espiritual, oiga, discierna, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Cierra tus ojos. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Qué tremendo, hermanos. La iglesia